en Ecuador, más allá del titular de brocha gorda que a nadie se le escapa, que es que Daniel Noboa y Luisa González han pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. También ha sido un proceso donde se han elegido asambleístas provinciales, asambleístas nacionales, es decir, Congreso de los Diputados, por hacer un poco la traslación, ¿no? Aunque el término no es el mismo, no es adecuado. Y donde hemos visto un reflejo de lo que son las dinámicas actuales de poder en Ecuador. Lo más destacado es que las elecciones han dejado un resultado marcadamente bipartidista, una dinámica que no habíamos visto nunca en Ecuador, porque durante el huracán de Rafael Correa y sus 3 lustros de gobierno, la derecha había estado bastante fragmentada, quizá no tanto en las presidenciales, donde se agrupaba algo más, pero sí sobre todo en el Congreso. Pero aquí, como hemos visto, hay un empate casi total entre Daniel Noboa y Luisa González, tanto en las elecciones presidenciales como en el Congreso de la República. Voy a empezar por las elecciones presidenciales, por dar los principales datos. El escrutinio todavía continúa, es decir, no ha finalizado. Y esto quiere decir que, bueno, puede que haya algún tipo de oscilación, pero va a ser una oscilación menor dentro de estas elecciones generales. Vamos a ver qué habla por aquí. Porque esos datos que estáis viendo, aquí lo tengo. Esos datos que estáis viendo no son los datos actualizados totalmente. Los últimos datos que se conocen, escrutados al 91%, hoy miércoles, 9 de la noche, hora peninsular española, es decir, 3 días pasado, todavía queda un 9% por escrutar, arrojan a Luisa González un 43,97, es decir, ha subido un poquito respecto a eso que estáis viendo en imagen, y Daniel Noboa ha bajado un poquito, un 44,17. Es una situación de empate prácticamente técnico. La dinámica, con el 10% que falta por escrutar, perteneciente a algunas grandes ciudades, dice la lógica que estamos viendo desde el 20% del escrutinio hasta el 92%, en el que está ahí reflejado, que se está recortando la tendencia y que en algún momento Luisa González debería solaparse e incluso superar por unos pocos miles de votos a Daniel Noboa por las principales ciudades que quedan por llegar. Edu no ha puesto el mapa, pero os lo voy a contar yo, que no hay ningún problema. Esa es la gran dinámica del voto, es decir, un 44% cada uno de los dos candidatos. En tercer lugar, Leónidas Iza, candidato de la CONAIE, del Pachacutic, de los movimientos indígenas. Luego voy a hablar un poquito de él. Y estas son como las grandes cifras. Ahora las desglosamos. ¿Cómo ha sido la votación por el país? ¿Cuáles son los principales clivajes? Bueno, pues hay un clivaje territorial fundamental. Es el clivaje Sierra-Costa. Ecuador es un país claramente marcado por las costas y las sierras. Nos señala muy bien aquí Village, que efectivamente las costas y el norte se los llevó Luisa. Sobre todo, esa dinámica se ve especialmente en las costas, que son tradicionalmente mucho más liberales y aperturistas en todos los procesos históricos que ha habido en Ecuador, tanto con la Revolución Ciudadana, pero anteriormente con todas las revoluciones liberales, olas y contraolas democráticas. Las costas han sido más abiertas y progresistas. También el norte y el interior, la sierra, ¿vale? La sierra es sustancialmente más conservadora. Vamos a ir a las dos principales provincias del país para que veáis un ejemplo, ¿vale? O sea, como ya sabéis, Ecuador tiene distintas provincias, pero si tuviésemos que mirar alguna, deberíamos de mirar pues fundamentalmente Pichincha, que no lo tenéis en pantalla, pero es la provincia donde está Quito. Y allí en Pichincha, Daniel Noboa se ha impuesto con un 48,4% de los votos frente a un 37%, 37,5% de Luisa González. Es decir, Daniel Noboa rinde 4 puntos por encima de la media, porque está con un 44,5, y Luisa González cae hasta 7 puntos, ¿no? Con un 37,5. Está un poquito más fuerte Leonidas Iza, pero sobre todo también vemos que están más fuertes otros candidatos de derecha, como podría ser Andrea González, y otros candidatos minoritarios, ¿no? Pero quiero decir, en Pichincha, fuerte la derecha. Vámonos al otro extremo, ¿no? Es decir, a Guayas, que es la provincia cuya capital es Guayaquil, costa pura, y allí Luisa González obtiene un 48,47%, 3 puntos, 4 puntos más de lo que está rindiendo, y Daniel Noboa un 43, un puntito menos, ¿no? Si nos fuésemos a otras provincias de costa, pues veríamos cómo esa dinámica se intensifica, ¿no? Se intensifica mucho más, y Luisa González se impone con más claridad, y por el contrario, si nos fuésemos a algunos de las zonas interiores, pues veríamos cómo es distinto. Por ejemplo, en Los Ríos, Luisa González obtiene un 56% y Daniel Noboa un 37%. Para que veamos esa dinámica que os digo. Pero también es importante señalar
que dentro de ese voto rural que está en el interior del país, en la sierra, que es donde están los principales distritos rurales, nos encontramos también con que, aunque Daniel Noboa gana en muchos casos con mayoría absoluta, nos encontramos con un muy buen desempeño de Leonidas Iza. Por ejemplo, en Cotopaxi, en zona profundamente rural, indígena del país, supera a Luisa González y obtiene un 29,3% del voto. Ahí vemos una división en tres claro: Luisa González un 27%, Daniel Noboa un 37% y Leonidas hizo un 30% en Cotopaxi, en el interior del país, y lo podríamos aplicar a otras partes de la zona más rural y más indígena, ¿no? Eso como dinámicas generales, como principal clivaje que tenemos. Como segundo gran elemento, punto que tenemos que comentar, es que también ese bipartidismo se traslada a una Asamblea Nacional donde, pese a que veamos una dinámica claramente bipartidista, no vamos a tener mayorías absolutas claras. Esto es un problema, gane quien gane, ¿no? Es decir, en primer lugar, la Asamblea Nacional de Ecuador está compuesta por 151 curules. Tenéis ahí en la imagen una estimación, insisto, estimación, creo que pone ahí a 11 de la mañana del día 11 de febrero, porque tampoco ha acabado el escrutinio en las elecciones para asambleístas nacionales. Para que os hagáis una idea, el escrutinio a nivel nacional va en el 81%. En el exterior, porque tiene dos circunscripciones del exterior, varía, pero vemos como también hay un 87,5% en el caso de la circunscripción de Europa y Oceanía. Los asambleístas provinciales, que es el otro mecanismo de elección de diputados, es decir, es un sistema mixto entre provincias y demás, 83%, es decir, vemos como queda todavía un 15, un 20% por escrutar. Por lo tanto, las cifras son aproximadas, pero ¿qué vemos? Que ADN, la marca política de Daniel Noboa, queda en primera posición, yo creo, según la tendencia que yo estoy viendo. Bueno, ya fijaros que esta estimación ya la pone en segunda, ¿no? Pero todas las estimaciones que veis hoy en prensa ecuatoriana todavía la sacarán como primera. ADN va a estar en torno a 66, recordemos que la mayoría absoluta la tendríamos en 76, ¿vale? Y Revolución Ciudadana en 67. Yo creo que previsiblemente esa es la estimación que se hace, me parece bastante realista. En tercer lugar, también Pachacutic, como vemos, Leónidas hizo las presidenciales y Pachacutic como fórmula política en la Asamblea Nacional, y el Partido Social Cristiano, la derecha tradicional ecuatoriana, muy menguada con solo 5, movimientos sociales, movimientos locales, perdón, 3, y construye uno, ¿no? Es decir, hay algún otro partido minoritario que parece que podría entrar o no, Izquierda Democrática quizá entrase, aunque parece difícil, bueno. Ese es el escenario. ¿Con esto a qué vamos? Pues a que no está determinado absolutamente nada. En primer lugar, las elecciones presidenciales están completamente abiertas. El resultado electoral es muy bueno para Daniel Noboa, pero también es muy bueno para el correísmo. Es decir, hay una muy buena movilización del correísmo por encima de lo que le daban las encuestas, muy por encima de lo que le daban las encuestas. Daniel Noboa rinde muy bien, pero no está tan cerca, ¿no? Es decir, si Daniel Noboa estuviese con un 47, con un 48%, parecería fácil que ese 2% de voto que le queda por llegar lo obtuviese de otros candidatos de la derecha tradicional ecuatoriana que han fracasado estrepitosamente en su carrera presidencial, ¿no? Yo creo que podría ser el caso más claro el de Andrea González, que ha tenido un 2,7% de voto y es una bolsa sustancial, ¿no? Es del Partido Social Patriótica, que es un partido político que tiene ya también una antigüedad en Ecuador y que es un partido profundamente militarista, es decir, estaba emparentado con toda lo que fue la dictadura militar, con un discurso revisionista respecto a lo que fue ese periodo, y probablemente ese 2,7 se vaya a Daniel Noboa, es decir, estaríamos ya, si nos ponemos en transferencias puras, cerca del 47 o incluso del 48 si tiene efecto arrastre en otros candidatos muy minoritarios. Pero no es suficiente, es decir, las transferencias más inmediatas y que son casi directas son, en primer lugar, a Daniel Noboa le va a llegar toda la transferencia, casi toda, del Partido Sociedad Patriótica, porque es un partido militarista y de derecha que, ojo, no son las banderas que ha sacado Daniel Noboa, pero si son algo aparte de militaristas y de derecha, son anticorreístas y por tanto habrá bastante transferencia. Y por el otro lado, seguramente Carlos Rabascal, que a mucha gente le sonará porque fue el candidato a vicepresidente de Andrés Arauz, es decir, fue. Sí, perdona. Carlos Rabascal, que a mucha gente le sonará porque fue el candidato a vicepresidente de Andrés Arauz hace dos procesos electorales, es decir, fue el candidato a vicepresidente de la fórmula del correísmo. Esta vez, en medio de discrepancias, presentó su propia candidatura. Tiene solo un 0,27% del voto, es decir, no es suficiente, pero es una transferencia directa. Ya ha dicho Carlos Rabascal que pide el voto para Luisa González. Siempre sabemos que estas transferencias no son automáticas, no todos los votos van, pero bueno, estaríamos hablando que Daniel Noboa, con los apoyos que tiene de parte de Andrea González, pues estaría cerca
del 47% del voto y que Luisa González, si tuviesen 44, pues estaría en el 44,5%. ¿Dónde está la gran bolsa? ¿Dónde está el gran pastel? Pues en Pachacutic, que tiene un 5,25, un 5,3% de los votos, que va a ser determinante y clave de cara a las elecciones. Tanto presidenciales, donde esa bolsa de votos claramente, bien Luisa esté en un 44,5 que digo con las transferencias automáticas, o bien Novoa esté en un 47 con las transferencias automáticas, porque si hubiese una transferencia mayoritaria en el movimiento indígena directa, que nunca son directas todas, ¿no? Pues estaríamos hablando de que se determinaría con bastante facilidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que el movimiento indígena en Ecuador es muy complejo. En primer lugar, yo creo que hay que dejar muy claro que es un movimiento indígena muy atomizado, es decir, aunque se presenta unido a las elecciones, representa distintos intereses, son comunidades muy diversas y es un movimiento político que nunca ha apoyado al correísmo, nunca en su época reciente ha apoyado al correísmo. Entonces, teniendo en cuenta esto, parece difícil que haya una transferencia de voto a Luisa González, porque, como digo, el correísmo ha sido un elemento de confrontación histórica entre el movimiento indígena y el correísmo, por los planes extractivistas de Rafael Correa, que sí que apostó por el petróleo y por otros tantos aspectos, ¿no? Pero me parece que es significativo destacarlo porque efectivamente está ahí la gran bolsa. ¿Qué pasa? Que del otro lado, Daniel Noboa tampoco tiene fácil obtener ese voto y de hecho Leónidas Siza, que es el candidato, no tienen tanto que ver con Yacu Pérez, que fue el candidato en el anterior proceso electoral, que era un liderazgo más personalista. Leónidas Siza es un candidato muy arraigado a los movimientos sociales, que ha liderado las movilizaciones indígenas contra Daniel Noboa y contra los anteriores gobiernos de Lenín Moreno y fundamentalmente de Guillermo Lasso. Leónidas Siza salta mucho a la palestra por encadenar las movilizaciones que bloquearon a Guillermo Lasso y lo obligaron a irse del Palacio de Carondelet con un bloqueo absoluto de todo Ecuador. Y por tanto, de hecho, ya Leónidas Siza ha hecho una campaña bastante ideologizada en contra de la gestión de Daniel Noboa, señalando lo securitario y también lo social, con una pata muy social. A priori, por la perspectiva, por el perfil ideológico de que estamos hablando, de que el movimiento indígena reclama una parte más social, un elemento más identitario de avanzar en la plurinacionalidad, podríamos pensar que están cercanos a Luisa González. Pero la figura de Rafael Correa y los gobiernos del correísmo nos han dicho que la relación no es simbiótica con el movimiento indígena. Por tanto, hay mucha complejidad. Yendo ya a los datos duros, ¿no? Y ahora ha terminado de aterrizar todo el análisis. Luisa González obtiene 4.200.000 votos aproximadamente. Para ganar en segunda vuelta, si se repitiese la participación, bastaría con llegar a 4.800.000. Es decir, hay 600.000 votos que hay que buscar debajo de las piedras. Asumiendo, eso sí, que se mantuviese el porcentaje y el número de votos blancos y votos nulos, ¿no? Por tanto, es una bolsa de 600.000 votos para Luisa González y de 450.000 para el candidato Daniel Noboa. Hasta ahora, los votos blancos y los votos nulos han sido un 9%, que es un valor relativamente habitual en Ecuador. Por tanto, no estamos hablando de que haya habido un voto protesta masivo mayoritario, ¿no? Es decir, podríamos, en segunda vuelta tiende a bajar un poco ese 9% de voto, pero estamos viendo que no hay una gran... estoy poniendo todos los datos para que veamos si hay alguna dinámica electoral que se nos escapa, que sea rara, que merezca la pena detenernos. Bueno, votos blancos y votos nulos, un poquito por encima de la media, pero son porcentajes asumibles. En segunda vuelta, como es más dicotómico, como es más polarizante, suele menguar, aunque ha habido casos donde incluso ha subido, pero es normal. Por tanto, ¿de dónde saca Luisa 600.000 votos? Bueno, pues en total hay 1.200.000 votos en disputa que fueron a parar al resto de candidatos, ¿no? Los candidatos no afines a Noboa, que serían Leónidas Siza, por la CONAIE. Rabascal, que como digo, fue candidato por el correísmo hace 2 procesos. También Jairala, Escala y Granja, 3 candidatos minoritarios que ninguno de ellos llega al 1%, suman en total 650.000 votos. Candidatos que claramente han querido confrontar con Daniel Noboa y que planteaban una oposición a Daniel Noboa, pero que tienen una relación problemática con el correísmo. Muy problemática, como es el caso de Rabascal, o bueno, menos problemática, como es el caso de Rabascal, porque estuvo dentro y se fue y ha montado su propio partido, o más problemática, como puede ser el caso de Leónidas Siza, que representa un movimiento históricamente enfrentado. Por tanto, Luisa González, 4.200.000 votos. En un escenario de un 9% de voto blanco y voto nulo, repitiéndose la participación, necesitaría 600.000 votos. Si sumamos a todos los candidatos que han confrontado a Noboa, repito, Leónidas Siza por Pachacutic, Rabascal, Jairala, Escala y Granja, esos candidatos han obtenido en primera vuelta unos 650.000 votos, un poquito más. Es decir, si Luisa consigue que de esos candidatos minoritarios
hay una transferencia de en torno al 85-90% del voto, es decir, que esos candidatos apoyen explícitamente y lo concedan, Luisa González podría ganar. No son datos fáciles, no son datos fáciles, sobre todo porque, como digo, yo creo que la CONAIE no va a hacer, yo ya me mojo, ¿no? Luego me sacaréis la hemeroteca. Yo creo que la CONAIE no va a hacer un apoyo explícito al correísmo en ningún escenario. No lo va a hacer porque, como digo, hay una dinámica de confrontación muy grande. Creo que darán libertad de voto, creo que serán muy críticos con Daniel Noboa, pero no se pueden comprometer a apoyar al correísmo después de la confrontación histórica que han tenido durante los 3 lustros de gobierno de, de Rafael Correa. Ese es mi argumento fundamental. Por el otro lado, como digo, Daniel Noboa tiene solo que alcanzar unos 400.000 votos, incluso menos, dependiendo de cómo sean las transferencias, ¿no? Creo que Andrea González va a hacer una transferencia muy limpia de esos 275.000 votos que tiene. Y eso pues, nos deja 150.000, 125.000 votos. ¿Cuáles son, y ya voy a cerrar este primer gran bloque de Ecuador para interactuar con vosotros, cuáles han sido los grandes ejes de campaña en la primera vuelta? Bueno, Daniel Noboa, reclamando más tiempo, ha tenido solo 1 año y 3-4 meses para gobernar, dice que él está poniendo en la buena dirección a Ecuador, que ha copiado un discurso que está siendo, es un fenómeno que tenemos que analizar, un discurso profundamente securitario, es decir, focalizado en la seguridad, diciendo que la crisis securitaria absolutamente brutal que hay en Ecuador, que está rompiendo los datos de homicidios, que están, bueno, están relativamente estancados, si vemos la comparativa de los últimos años, pero son datos desenfrenados, de fugas y asesinatos carcelarios, de extorsiones, secuestros y demás, de tráfico de cocaína en las zonas de la costa, especialmente en Guayaquil, que es un puerto que ahora mismo sirve de tránsito en la ruta de la cocaína norte-sur, también en la ruta del fentanilo. Bueno, todo eso, Noboa dice que necesita tiempo, que apuesta a la seguridad es el gran eje de discurso de Daniel Noboa, y señala que el correísmo ha sido quien dejó el país destrozado, que todo ha ido a peor, pero que el correísmo fue la semilla del mal, poco menos que dice, copia un poco el discurso de Guillermo Lasso diciendo que realmente el escenario tan malo que se tiene ahora viene derivado de una muy mala gestión económica de los años del correísmo y que por tanto necesita confianza y necesita más tiempo para poder llevar a cabo su plan de gobierno, con unas medidas bastante liberales en lo económico, aunque mantiene un poco la estructura del estado del bienestar. Ecuador es un país que tiene subvenciones importantes en muchos sectores porque es un país petrolero. Eso no lo cuestiona. Ha recortado bastante, pero no es un discurso libertario, pero es bastante liberal en todo lo que tiene que ver con la política económica internacional, alineamiento con Estados Unidos, luego ha aplicado aranceles a México, ¿no? Que eso lo hemos visto, etcétera, etcétera. Pero vemos que tiene un discurso de el Estado, lo mantenemos, porque Ecuador es un país muy frágil socioeconómicamente y hay que mantener unos mínimos, pero no apuesta mucho. Al mismo tiempo, la figura de Daniel Noboa se ha convertido de ser un candidato outsider, un chavalito joven que llegaba a unas elecciones como outsider, como candidato joven regeneracionista, ¿no? Ese era su discurso, y en un momento de descrédito de la derecha tradicional, donde Guillermo Lasso abandona por la puerta de atrás el Palacio de Carondelet y la derecha tradicional tiene una crisis de identidad, este candidato pasa a segunda vuelta, es la apuesta de las derechas tradicionales que no han llegado a buen puerto, y por tanto, de ser outsider, es hoy el candidato del establishment ecuatoriano en buena medida. Los principales partidos de la derecha ecuatoriana han apoyado por él, de hecho hay muchísimos legisladores que han ido en las listas de ADN, de la fórmula política inventada por Daniel Noboa, que está creada ad hoc para él. Y al mismo tiempo cuenta con un gran apoyo del conglomerado mediático. Esos van a ser los principales puntos y focos que va a tener en segunda vuelta Daniel Noboa. Discurso de continuidad, muy centrado en la seguridad, pidiendo más tiempo para ejecutarlo, señalando que los problemas tienen su origen en la nefasta gestión que habría realizado el correísmo en los años anteriores. Cuenta con el apoyo del espectro político de la derecha tradicional y cuenta también con un apoyo notable en los medios de comunicación más tradicionales de Ecuador. Además, está en la presidencia, por lo cual tiene un grado de influencia mucho mayor, ¿no? Es decir, esto no hay ni que explicarlo porque si lo pensamos, pues al final como presidente, como incumbent, tiene mucho más, ¿no? Segundo eje, Luisa González, candidata del correísmo. Yo creo que el correísmo ha tenido una sombra muy alargada, que es la de Rafael Correa. De hecho, que al movimiento político de la Revolución Ciudadana se le conozca sobre todo como correísmo, tanto dentro como fuera de Ecuador, habla mucho de la omnipresencia de Rafael Correa. La virtud y el defecto es Rafael Correa. Rafael Correa por sí mismo ha tenido un suelo de voto cercano al 35%. Ningún proceso electoral, la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, se ha quedado por debajo del 35%, pero Correa es una figura muy polarizante que se ha demostrado incapaz de llegar a ciertos segmentos de voto que a día de hoy no votarían por un candidato claramente apoyado por Rafael Correa. Esta dinámica se vio muy marcada
en las elecciones anteriores de Luisa González y sobre todo en las elecciones de Andrés Arauz contra Guillermo Lasso, donde la figura de Correa era una figura que levantaba un porcentaje muy alto de rechazo entre el electorado. Y por tanto hemos visto que en esta primera vuelta y seguramente en esta segunda vuelta el discurso de Luisa González no sea tanto apelar a los 15 años de correísmo, sino a una especie de renacimiento. Es decir, no vamos a continuar solo lo que hay, es decir, sí que hay referencias a que antes estaba mejor, pero sobre todo no construye sobre lo pasado, sino que construye confrontando con Daniel Noboa. El gran eje de la campaña no es lo bien que estábamos antes, sino lo mal que estamos ahora y la necesidad de plantearse, ojo, y esa es la línea, no ya como una opción rupturista, outsider, en un país donde todo está mal, hay una crisis institucional, hay una crisis económica, hay una crisis de seguridad y todo le puede afectar más o menos al correísmo porque lleva tiempo en el poder. Ellos no son outsiders, ellos dicen, ojo, nosotros representamos una opción de gobierno responsable porque hemos gestionado ya y no queremos hablar de lo de antes. Lo de antes lo tomamos como referencia importante. Lo importante es que a partir de ahora vamos a ser una opción una opción de gobierno sostenible y deseable para el Ecuador. Esa es la apuesta política de Luisa González y de la Revolución Ciudadana. Confrontación con Daniel Noboa, relativizando el peso de Rafael Correa, que es muy difícil de relativizar, porque es que Correa, hasta cuando quiere estar en silencio, es ruidoso y ocupa el espacio público, porque es un líder que entra con el cuchillo, nunca da una opinión. Me bajo un poco el volumen, que como decís por aquí, hablo muy rápido. Es un candidato profundamente polarizante. Entonces, con todo esto, lo que vemos en Ecuador de cara a la segunda vuelta es un escenario muy abierto. Como digo, 600.000 votos para Luisa González. Los candidatos que han estado en contra de Noboa, que han confrontado mucho a Noboa, han obtenido más de 600.000 votos. Es decir, si hubiese una transferencia plena, podría ganar Luisa González. Noboa necesita un poco menos, 450.000, 500.000, a falta todavía, como digo, de que cambien los datos por el escrutinio. Y va a tener una transferencia de votos muy importante, 270.000, de la candidata de la derecha tradicional y militarista anticorreísta. Por tanto, estaría cerca. Falta por ver si estos discursos que os digo de continuidad, de seguridad, incentivan la participación. Podríamos ver una participación creciente en la segunda vuelta. Y me parece importante señalar que Daniel Noboa ya está activando desde el día después de las elecciones dos ejes discursivos de los que tenemos que hablar en estos 2 meses, ojito, 2 meses, 2 meses de campaña que vamos a tener. El primero, vincular a Revolución Ciudadana con el crimen organizado. El día después de las elecciones hubo una macroredada en Guayaquil donde dijo que la Revolución Ciudadana estaba emparentada con los criminales que habían detenido en la provincia de Guayas. Intentando vincular los anteriores gobiernos de Rafael Correa con una supuesta connivencia con el crimen organizado. Rafael Correa habría permitido al crimen organizado y, por tanto, vincular la principal preocupación que hay hoy en Ecuador, que es la seguridad y la economía, con el correísmo. Y la segunda, que ha sembrado una sombra de fraude electoral. Noboa, de hecho, ha hablado, voy a buscar las declaraciones, insinuando que hay irregularidades en la primera vuelta, ¿no? Esto choca frontalmente con el discurso de la OEA, que envió observadores electorales, y la Unión Europea. Los dos han dicho que no hay ningún tipo de indicio de que haya habido fraude electoral. De hecho, la OEA, que ha sido afina a Daniel Noboa y que ha emitido comunicados apoyando a Ecuador en momentos de tensión social, como fue el paro indígena, dijo que las elecciones, dijo la OEA literalmente, fueron transparentes, organizadas y pacíficas. ¿Pero qué dijo Daniel Noboa? Pues bueno, Daniel Noboa apuntó en la dirección contraria. En una entrevista que dio, señaló que hubo irregularidades y dijo varias razones. Primero, muchísimas irregularidades. Seguíamos contando. Revisaremos ciertas provincias y hay varias cosas que no nos cuadran. Este discurso, que se ha rebatido luego en redes sociales por su entorno político, choca, como digo, también con lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral, que dijo que la misión hasta el momento no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados de la elección. Al mismo tiempo, invita a que cualquier denuncia sea presentada ante las autoridades competentes. Esto, como digo, de una posible fraude y demás, vamos a ver qué recorrido tiene, pero desde luego ya es un elemento discursivo importante que merece la pena que tengamos en cuenta en los análisis que vayamos haciendo. Voy ahora sí con todas vuestras preguntas después de media hora de Ecuador. Me voy a abrir también YouTube por aquí, por ver las preguntas que tenéis allí, que luego siento que os abandono a veces. Jeje. Así que me sale aquí Antonio Lobato para ver cuánto nos cuesta el coche.
Yo que no conduzco. Entonces, aprovecho para beber agua en lo que me planteáis vuestras preguntas. Hablamos de Ecuador, segunda vuelta presidencial, empate máximo, 44% de votos, división absoluta en la Asamblea Nacional y turno para vuestras preguntas. Voy a beber agüita que como bien decís, estoy que hablar por dos. Vale.